Hola, ¿qué tal mis amigos de Culturízate RD? Y hoy les traigo una historia fascinante sobre todos los dioses del inframundo. Prepárense para sumergirse en un mundo lleno de misterios, mitos y leyendas. El inframundo ha sido un tema recurrente en diversas culturas antiguas. Desde los griegos hasta los egipcios, todas las civilizaciones tenían un concepto de la vida después de la muerte. Los dioses del inframundo eran una parte fundamental de estas creencias, ya que eran los encargados de juzgar a las almas y determinar su destino en la otra vida. Antes de empezar con este video, le vamos a dar una breve biografía sobre los dioses mencionados en este video. Hades. En la mitología griega, Hades era el dios del inframundo y el rey de los muertos. Era el hermano de Zeus y Poseidón y se casó con Perséfone, hija de Deméter. Se decía que era un dios frío y austero, y que gobernaba sobre los muertos y los espíritus en el mundo subterráneo conocido como el Hades. Anubis. En la mitología egipcia, Anubis era el dios de la muerte y el más importante de los dioses del inframundo. Se decía que era el encargado de conducir las almas de los difuntos al juicio final y de determinar su destino en la vida después de la muerte. Era representado con una cabeza de chacal o perro, y se le consideraba un dios astuto y sabio. Osiris. También en la mitología egipcia, Osiris era el dios de la muerte, pero a diferencia de Anubis, era también el dios de la resurrección y la vida después de la muerte. Era representado con la piel verde y se decía que gobernaba sobre el inframundo y juzgaba las almas de los difuntos. También era el esposo de Isis, la diosa de la magia y la fertilidad. Mictlantecutli. En la mitología azteca, Mictlantecutli era el dios de la muerte y el señor del inframundo. Era representado como un esqueleto o un cadáver, y se decía que gobernaba sobre los muertos y los espíritus en el Mictlán, el reino de los muertos. Se creía que las almas de los muertos debían pasar por varias pruebas para llegar a su destino final, y que Mictlantecutli era el encargado de juzgarlas. Ya sabiendo quiénes son los dioses del inframundo, vamos a continuar. Uno de los dioses del inframundo más conocidos es Hades, de la mitología griega. Hades era el dios del inframundo y se decía que vivía en un lugar oscuro y tenebroso llamado Tártarus. Hades era considerado un dios implacable y temido por los mortales, ya que se creía que podía enviar a las almas a su reino con solo un gesto. Otro dios del inframundo muy popular es Osiris, de la mitología egipcia. Osiris era el dios del más allá y se creía que era el encargado de juzgar a las almas de los muertos. Se decía que su corazón era más ligero que una pluma y, por lo tanto, se le permitía entrar en el reino de los dioses. Osiris era adorado como un dios benévolo y amable, que guiaba a las almas hacia la paz y la tranquilidad. Pero los dioses del inframundo no eran siempre tan benevolentes como Osiris. El dios azteca Mictlantecutli, por ejemplo, era un dios implacable y cruel, que gobernaba el reino de los muertos en la mitología azteca. Se decía que Mictlantecutli exigía sacrificios humanos para mantener su poder y que su reino estaba lleno de peligros y horrores. En la mitología nórdica, el dios del inframundo era él. Él era la hija de Loki y era la encargada de gobernar el reino de los muertos. Se decía que su reino era un lugar frío y oscuro, donde las almas de los muertos vivían en perpetua tristeza y soledad. Pero ¿qué hay detrás de estas leyendas y mitos? En la mayoría de las culturas antiguas, los dioses del inframundo eran una forma de explicar la muerte y la vida después de la muerte. Los antiguos creían que el alma del difunto debía ser juzgada por algún tipo de entidad divina y que el destino de esa alma dependía de sus acciones en vida. Los dioses del inframundo eran los encargados de realizar ese juicio y determinar el destino de las almas. Pero también había otro elemento detrás de estas leyendas: el miedo. La muerte era un evento desconocido y aterrador para los antiguos y los dioses del inframundo eran una forma de personificar ese miedo. Al atribuirle a la muerte una entidad divina y poderosa, los antiguos podían enfrentarse a su miedo con algo más tangible y comprensible. En resumen, los dioses del inframundo eran una parte fundamental de las creencias de las culturas antiguas. Desde Hades en la mitología griega hasta Mictlantecutli en la mitología azteca, estos dioses eran responsables de juzgar las almas y determinar su destino en la otra vida. Pero además de ser una forma de explicar la muerte y la vida después de ella, los dioses del inframundo también representaban el miedo que los antiguos sentían ante la muerte. Atribuyéndole a la muerte una entidad divina y poderosa, los antiguos podían enfrentar ese miedo con algo más tangible y comprensible. La historia de los dioses del inframundo es fascinante y nos permite entender un poco más sobre las creencias y miedos de las culturas antiguas. Espero que hayan disfrutado de este viaje a través de la mitología y la historia. Y con esto, les doy la bienvenida al canal de Culturízate RD, donde encontrarán historias y curiosidades fascinantes sobre diversos temas de la cultura y la historia. Si les ha gustado este video, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse para no perderse ninguno de nuestros contenidos. Gracias por acompañarnos en este recorrido por la historia de los dioses del inframundo. Hasta la próxima.